Quisiera compartir contigo algo que vi que mientras leía en mi lectura ahora con mi esposa. En todo, estamos teniendo unos tiempos de lectura. Estamos leyendo la Biblia en un año. Y entonces estamos empezando desde Génesis, vamos a llegar hasta Apocalipsis, sistemáticamente la estamos leyendo. Ha habido un momento donde Lila se ha tenido que parar y dice, pues yo no puedo con esta gente, eran unos asesinos, como Dios los bendecía, pero mira este tipo tan embustero, como Dios los bendecía. Entonces, como que ya que entra un trauma, ya entra en crisis, yo tengo que calmarle, entonces yo decir, Señor, dame sabiduría, porque yo no soy teólogo, dame, ¿sabes? Para poder bregar con estas preguntas. Pero cuando llegué a José, me impactó algo que este hombre tenía. Y hay algo que yo quiero compartir contigo en esta mañana. Búscate en Génesis 39, vamos a ver, voy a empezar por ahí. Vamos a jugar que estamos en Génesis 39. Gracias a los hermanos que oraron por mí. Yo estaba enfermito. Intercedieron por mí. Gracias. Génesis 39, del 1 al 6. Qué lindo. Dice la Biblia así. Gracias. Y descendió José a Egipto. Vuelvo y lo digo. Y descendió. Bajó a Egipto. Cuando descendió, lo compraron, lo compró Potifar, oficial del faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que los habían llevado allá. Mas el Señor fue con José. ¿A dónde? Abajo, bien abajo, en Egipto. Y mientras lo compraban, el Señor estaba con él. Y el Señor fue con José y fue varón prosperado. Y estaba en la casa del Señor el egipcio. Y vio su Señor que el Señor era con él. ¡Wow! Y todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Allí hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. La confianza fue tan brutal que fue eso. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hasta ahí. Padre, bendice a esta casa, guárdame. Sé tú con nosotros, Señor. Pasa carbón encendido, escóndeme detrás de ti. Soy una oveja más y necesito que me hables y hables a este pueblo. Señor, estamos en el aprisco, el lugar donde se cuidan las ovejas. Aquí estamos delante de tu presencia. Nútrenos para poder entender esto en el nombre de Jesús. Lo primero es que muchas veces tenemos por costumbre ver a Dios como si fuera un juego de lotería. Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces oramos a ver si Dios me contesta. Y muchas veces oramos y decimos, Dios no me escuchará porque Dios no me ha contestado lo que yo quiero. Es como si jugáramos un juego de lotería a ver si algún día me pego. ¿Cierto o falso? Usted no puede tener un concepto de Dios como si fuera un juego de lotería. Hello. Hermano, si tú estás jugando lotería, eso es pecado. Eso Dios no lo aprueba. Porque quien es tu sustento es Dios. Y eso es una doctrina que se tiene que enseñar. Líneas que se separan, líneas que se marcan. A Dios no le gusta el juego de azar. Dios lo desaprueba. ¿Okay? Pero eso es, uno no está al alcance, que yo no sé aquí, yo no sé quién juega. Si no juega, gloria a Dios por eso. Así que, hermanos,
No podemos bajo ningún concepto tener una idea de Dios como si fuera un juego de lotería. Yo tiro la oración a ver si se escucha. Eso no es así. Es que siempre vas a escuchar. Clama a mí, yo te responderé, y si me da la gana te respondo. Eso es lo que dice la Biblia. A ver, esfuérzate y clama a mí, a ver si algún día yo te escucho. Eso lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, grandes. Y si Dios dice grande, mire gente, la grande, cuando Dios dice que es grande, hermano, porque la grandeza de Dios no tiene límite. Y cuando Él te dice que es grande, es porque lo es. Cosas grandes y ocultas que nunca has visto. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hay unas expresiones ya determinadas para contestar tu petición. La Biblia dice que no tan solo que al abrir tu boca, y no has terminado cuando ya tu petición está contestada. ¿Cierto o falso? Dios no es un juego de lotería. Y Dios no te contesta cuando a Él le da la gana. Cree. Y la oración del justo, obrando eficazmente, sanará el enfermo. ¿Cierto o falso? Entonces, cuando nosotros descendamos donde descendamos, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó. Me impacta José, porque José, cuando los hermanos lo traicionaron, lo dejaron tirado por ahí, y vinieron unos ismaelitas y sacaron chavos de espérate, que esto es un producto bueno, este tipo lo van a vender como esclavo, jovencitito, este es el mejor producto, porque yo no te voy a vender un esclavo viejo que tú sabes, caballo viejo se ve como dicen por ahí, pero este tipo le va a sacar buenos chavos. Sacaron buenos chavos los ismaelitas árabes, imagínate, sacan chavos a todos. Sacaron chavos a José y lo vendieron. Lo compró Potifar. Potifar lo vio, todo sucio, todo desarmado, chamaquito, un puerquito. Cuando lo bañó, lo peinó, le sacó la pulga de lo que cortó, el nene salió lindo. Y comenzó Dios. Y dice la Biblia que descendió a Egipto. Se fue para allá abajo y descendió. Y allí descendiendo se comenzó a enfrentar a las realidades de su descenso. En ese descenso empezó a entender de que no era lo mismo como en casa de papi. Pero que papi siempre me tenía el desayuno hecho. En casa de papi yo pedía que me hiciera huevo con tocineta, y él me hacía huevo con tocineta, pan con mantequilla, mayonesa y un burrito por el lado, rebozadito de quesito de este molidito, ¿verdad? Ñoño, que son como que me gusta, pero bueno. Pero el asunto es, hermano, que lo que me gustaba cuando estaba en casa de papi ya yo no lo tengo. Y descendió a Egipto. Pero allí descendió a Egipto, comenzó y no se quejó, sino que cambió de actitud. Dios, ¿dónde hay que meter mano? ¿Hay que meter mano? Sí, ¿dónde? Fuera de mi casa. No tengo las comodidades, vamos a meternos mano. Se ajustó a la crisis. Eso fue lo que más me gustó de José. José se ajustó a la crisis. José no le tuvo miedo y se empezó a quejar, ni empezó a llorar. Señor, sácame de aquí. No, ¿qué hay que hacer? Vamos a trabajar. Y comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Lo vendieron joven. Aprendió muy poco de papi, pero lo que aprendió lo asimiló. Y comenzó a desempeñarse, ¿dónde? Como esclavo. Ya yo no soy el nene, porque era el nene más chiquito, era el regalón de la casa, era el querendón. Le tenían su mantito, su abriguito, siempre le tenían sus zapatitos comprados. A los otros le compraban zapatos en la gloria, a él le iban a Nobus a comprarle zapatos. A los otros le compraban hamburgues y hot dog, que a él le hacían quizás su churrasquito. Los muchachos quizás dormían en petate, quizás él dormía en algún patrecito. Pero el nene, ese galoncito, tú sabes. Mientras más viejo uno es, como que cría a los hijos como si fueran nietos. Y dicen por ahí que los nietos se quieren mucho, ¿verdad, Monse?
Entonces, el asunto de todo esto es que este muchacho no gozaba de unas comodidades en la casa, pero él renunció a las comodidades. Tengo que ser esclavo, vamos a ser esclavos, pero voy a ser el mejor. Y Dios estaba con él. Y a Dios le agradó esa actitud. Óyeme, qué chévere. Cuando tú dices, Señor, no importa dónde tú me metas, vamos para allá abajo. Y el Señor te dice, te estoy esperando hace tiempo. No te creas que yo voy a estar en las alturas todo el tiempo. Yo bajo también. Y aquí abajo yo te estoy esperando porque yo quiero que tú conozcas lo que yo soy también, donde tú tienes que echar raíces. José fue motivo de envidia de sus hermanos. En ese lugar, en su casa, no gozaba de gracia alguna. Todo se le volcó encima. Al ser el más pequeño, fue el más consentido por su padre, motivo de celo infundado entre sus hermanos. José pasa por las experiencias más dolorosas de su juventud, desde el consentido hasta el menospreciado de sus hermanos y desde su cómoda casa a la cárcel. José tuvo un problema, y es que era un muchacho lindo. Y cuando quizás vio la esposa de Potifar a José, dijo, qué porquería tengo yo en casa. Y se enamoró de José. Y hubo un problema muy serio. Lo voy a leer. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo, no es un chisme. Y sucedió que cuando oyó su señor la palabra de su mujer, que le hablara diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su señor a José y lo puso en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. ¿Qué fue lo que pasó? La mujer de Potifar se enamoró de José. Ella pidió un momento de intimidad con él no se lo aceptaba, no le hacía caso, hasta que un día ella lo agarró y le quitó los mantos y él se zafó y salió corriendo. Ella se queda entonces con la ropa, con los mantos, y esos mantos ella los usó como evidencia para irse en contra de él. Mira lo que no ha hecho. Este hombre vino a tentarme a mí cuando fue ella la que hizo la desfachatez. El asunto es que siguió descendiendo José. Llegó a un límite y dice, yo estoy en las papas aquí. No, tú vas a seguir descendiendo, tú vas más para abajo. Y se formó el revolú. Entonces Potifar lo metió en la cárcel del faraón. Allí estaba. Lo metió a la cárcel. Pero mira lo que pasaba. Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su señor a José y le puso en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas el Señor fue con José. Y extendió él su misericordia y le dio gracia en ojos del príncipe de la casa de la cárcel. Y el príncipe de la casa de la cárcel entregó en manos de José a todos los presos que había en aquella prisión. No solamente se da en la Biblia. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el príncipe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque el Señor era con él, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Dale un preso a cuidar preso para que tú veas. Qué chulo. Oye, yo confío en ti y el tipo confía en mí. Yo te voy a cuidar todos los panas estos malvados, estos manganzones, yo te los voy a cuidar. Chacho, la pari que se va a formar ahora. Y le entregaban, y entregan la llave a un preso para que cuide la cerca. Porque tú ves qué clase de pari se va a formar aquí. Sí, claro. Pero José tenía una gracia tan brutal que aún siendo preso, la gracia de Dios estaba con ese hombre, y no importa dónde descendía, allí estaba la gracia de Dios. Porque aún descendiendo más abajo, allí Dios lo estaba esperando. Y cuando más bajo tú vas, y cuando más crisis, más dificultad sea, con mayor dificultad sea tu crisis, ya Dios te está esperando. Porque aún en esa situación, si fuiste esclavo, como esclavo Dios se va a glorificar. Pero si tienes que descender a ser preso, también como preso se va a glorificar. Acuérdate que Dios no es un juego de lotería a ver cómo te resulta.
Él va a hacer que las cosas te resulten, no importa donde tú te encuentres. José no se equivocó. Que soy preso, vamos a meter mano. Dios está conmigo, la gracia de Dios está con él. Mientras más daños le hacían, más Dios lo bendecía. Cada experiencia tenía que echar una raíz. Fue un hombre de donde caía, era diligente y confiable. No dejaba que el lugar ni la situación lo desenfocara y lo desanimara. Dios le daba gracia en cada uno de sus escenarios. Cada lugar donde José entraba, cárcel, pozo, era un punto de comienzo. Lo que allí pasaba dejaba huella para que el tiempo se cumpliera. Sabía acomodarse y no quejarse. Era un fiel servidor hasta que llegó al lado de Faraón. Dios lo llevó a estas situaciones. Dios lo llevó a ser botado de su casa. Allí no gozaba de gracia alguna. Y muchas ocasiones arrastramos mentiras de nuestras casas cuando no hemos visto la gracia de Dios, hasta que no lleguemos a un lugar donde se nos confronte. Dios te dice a ti: es que lo que tú sufriste en tu casa no es cierto. Esta es tu verdad. La verdad es que Dios amaba y respetaba a José, y Dios lo honró. Aunque en su casa no lo honraron, Dios lo honró fuera de su casa. Fue entonces llevado a los lugares de menor atracción. Nadie quiere entrar a la cárcel, nadie quiere ser preso. Te tocó serlo, mete mano, sé mejor. Dios está contigo, no le tengas temor. La gracia de Dios comienza a manifestarse en este hombre, y la confianza era tal que nadie dudaba de él, porque todo estaba bien puesto. Todos sabemos lo que pasó con José. Pero el asunto de todo esto es, hermano, que para tú comenzar a cambiar y tú comenzar a ver un crecimiento en tu vida, tú tienes que primero aceptar las realidades de tu vida, descender hasta donde tengas que descender, entender y sufrir lo que tengas que sufrir, pero quédate ahí y espera en Dios. Porque la gracia de Dios te va a hacer echar raíces desde donde vas a empezar a crecer. José no fue amigo de Faraón si no hubiese llegado a aquella cárcel. José no hubiese sido el segundo hombre en Egipto si no hubiese sido sacado de su casa. Los procesos que pasó José nunca lo iban. ¿Cómo te digo? Si José no hubiese pasado por los procesos que pasó y se hubiese quedado en casa, hubiese sido un don nadie. Porque el cariño de papi lo hubiese cubierto y no lo hubiese dejado echar las raíces que tenía que echar. Era entonces que Dios lo sacó, provocó las crisis, las situaciones y lo llevó, pero lo llevó más abajo. Bajó y descendió a Egipto. En Egipto descendió a ser esclavo, y de esclavo descendió hasta la cárcel. La raíz tenía que ser sembrada en un lugar sólido, y los lugares sólidos son los más duros. Los lugares de mayor fertilidad son los lugares donde hay mucha piedra. Hay que sacar la piedra, hay que sembrar esa semilla, hay que cultivar ese terreno. Cuando José comenzó a crecer, comenzó a echar raíces, las echó desde la cárcel, porque allí en lo poco fue fiel. Por eso que Dios, cuando te encuentres con Él en el reino de los cielos, dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay que echar raíces para entrar al reino de los cielos. Y cuando te pasan las situaciones que te pasan, dale gracias a Dios, porque ahí tú tienes que echar raíces, y las raíces tienen que ser fuertes. Y mientras más fuerte es la raíz, es cuando se abraza la piedra. La piedra no se romperá nunca, abraza. Porque la mata que se abraza a la piedra es la mata más sólida, más firme.
la que sigue descendiendo sus raíces a las partes más bajas. Jesús descendió a las partes más bajas. ¿Qué es esto de que subió? Sino que descendió, y descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué pasó? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Dónde se sentó? A la diestra del Padre, con un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El mismo que descendió. Donde quiera que tú caigas, escúchame bien lo que te voy a decir, el mismo que desciende, ese que está a la diestra del Padre, tiene unas raíces más profundas que tú y que yo, porque supo descender donde tú jamás vas a llegar. Así que donde quiera que tú caigas, en la situación en que te encuentres, allí ya Dios te está esperando, porque allí Dios te va a decir: aquí vas a empezar a echar raíces. ¿Sabes qué? José tenía una verdad bien clara en su corazón, en su mente. José, cuando se vio con sus hermanos, le dijo: no se entristezcáis. Todo lo que ha ocurrido ha sido un plan divino. Todo lo que ocurrió, si no hubiese ocurrido, yo no hubiese estado aquí guardando en momentos de esta hambruna, y ustedes van a comer ahora de mi mano. ¿Sabes una cosa? No guardes rencor alguno de todo lo que te ha sucedido en tu casa. Si caíste como presa, caíste como esclava, allí Dios te estaba esperando ese tiempo. Allí Dios te estaba esperando. Ya Dios te estaba esperando, porque el asunto es que donde quiera que caigamos, ya Dios te está esperando, para que donde tú estés, hay gente que necesita confiar y volver a confiar. Confiar en ti es suficiente. Necesitas alimentar a la gente que te rodea. Necesitas que la gente te vea. La gente comenzó a ver a José, y en este tipo se puede confiar. No hay otro como él. ¿Ah? Óyeme, y se olvidaron de él, porque después que le interpretó los sueños en la cárcel, los que se interpretaron, los que fueron honrados otra vez, se olvidaron de él. Un par de años después fue que se vinieron a acordar: mira, hay un hombre sabio en la cárcel, todavía está en la cárcel allí, todavía seguía sirviendo. O ser un hombre diligente, hasta que Dios lo llamó al lado de Faraón, y en Faraón allí le interpretó un sueño y le dijo: vamos a trabajar. Y dice: pues te voy a dar ahora, te voy a poner anillo, te voy a poner vestido nuevo, vas a cambiar. Lo exhibió de la cárcel, lo empezó a exhibir, y todo el mundo tenía que respetarlo, porque era el segundo hombre. Donde único no podías pasar y donde único no te puedes sentar es en mi trono, que ahí yo sigo siendo Faraón. Pero lo demás representa. ¡Qué confianza! Entonces, el asunto de todo esto está, y este mensaje va a ir bajando el mensaje del domingo que viene, porque te lo tengo que decir. No te puedes perder esta serie. No te puedes perder el próximo paso, porque tú eres más necesario de lo que te crees. Y tú eres más importante de lo que tú crees. Por eso es que Dios te dio gracia. Por eso es que Dios te lleva a las situaciones difíciles, porque tu raíz tiene que ser tan fuerte para que otros se sostengan. Porque si tú no estás en el escenario que te estoy diciendo, perdóname que me da con ganas de comer hielo. Es inconsciente ya. Tengo hielo. ¡Wow! El asunto de esto es que en los momentos históricos de la vida, si tú no eres la persona indicada, o si tú no entiendes que eres la persona escogida para un momento histórico y no tienes conciencia de lo que está pasando, no haces historia. Tú tienes que estar en el escenario indicado para que una persona llegue a la eternidad. Tú eres más importante de lo que tú te crees. José fue un hombre procesado, fue un hombre traspasado por situaciones difíciles. Lo metieron en un pozo, de allí lo recogieron. No se sabe de qué tipo de pozo sea. Pudo haber sido de agua, como pudo haber sido de otra cosa, pero lo sacaron de ese pozo, maloliente, sucio, lleno de barro, y lo vendieron así, sucio. No le pasaron vista, no lo limpiaron, no lo metieron en un car wash, no, lo vendieron sucio.
Lo negociaron, regatearon por él y después cogieron, lo echaron ahí y lo empujaron. Váyase muchacho. Lo trataron como si fuera una basura. Engañaron al papá. Se lo comió, qué sé yo, como decimos nosotros los boricuas, se lo llevó un perro en la boca. ¿Qué está pasando? ¡Qué injusticia! Si tú buscas y tú te pones en los zapatos de José y tú miras, rápido comienzan los sentimientos a florecer. ¡Qué injusticia mi vida! Pero cuando José dice, espérate, y empieza a ver a Dios que está conmigo. Cuando Dios empieza a ver, espérate, tú estás conmigo. José estaba tranquilo. Sé que cometer injusticia, pero no importa. Lo más que me impresiona de José es que José no se dejó dominar de la crisis. Él sabía de que Dios estaba. Y la gracia de Dios comenzó a echar la raíz que tenía que echar. Tu historia es importante porque Dios te ha llamado para que pase lo que tengas que pasar, tranquila y tranquilo. No tengas temor, no le tengas miedo. Dios va a cumplir su propósito porque no te vas a quedar ahí para siempre. El tiempo se cumplirá y esta leve tribulación pondrá entre vosotros un cada vez más excelente peso de gloria en vuestro corazón. Todos los hombres de Dios han pasado por esto. Cuando tengo que leer en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. 1. Del lodo cenagoso. 2. Puso mis pies sobre peña. 3. Enderezó mis pasos. 4. Puso mi boca cántico nuevo. 5. Alabanza de tu Dios. 5 decisiones cuando tú decides esperar en Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el varón que puso en el Señor su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se declinan a la mentira. Has aumentado tú, oh Señor mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no te los podemos contar, anunciar ni hablar. No pueden ser narrados ni enumerados. 5 decisiones cuando tú tomas una. Y termino con esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los señaló desde antes el camino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Él señaló desde antes el camino, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor. Te ha llamado Dios. Ten paciencia, porque todas las cosas que te pasen van a ser para bien. ¿Ok? Cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a darle gracias al Señor. He predicado tu palabra, Señor. Solamente te pido que bendigas nuestra casa. Señor, me faltan ovejas aquí. Tú lo sabes. Y esta palabra era para todos. Te pido, Señor amado, de una forma u otra, esta palabra tú sabes. Dios mío, que podamos entender todo el momento en que estamos y el lugar donde estamos. La crisis que quizás estemos pasando es parte del proceso para llegar a mi presencia. Dios, quita el miedo, quita el temor. No haya temor, Señor amado, dentro de estos procesos. Gracias te doy, Señor amado, porque tu gracia siempre está con nosotros. Gracias, mi Dios, porque nos has escogido para hacer historia en mucha gente que nos rodea. Te adoramos y te bendecimos siempre en el nombre poderoso de Jesucristo.